Lección 1. Horario del desayuno. El desayuno se sirve de 7:00 a 10:30 horas en nuestro comedor. ¡Qué buen horario! Les da a todos la oportunidad de comer. Claro, me encanta desayunar tranquilamente mientras viajo. Yo también. Le da un tono positivo al día. ¿Prefieres un desayuno abundante o algo más ligero? Generalmente opto por una mezcla de ambas, un poco de proteína y algo de fruta. Es una gran opción. Te mantiene con energía para las actividades matutinas. Exactamente. Además, disfruto probando desayunos locales cuando viajo. Y lo mejor es que cada región tiene sus propias especialidades. Lección 2. Artes y manualidades. Oye, ¿alguna vez has intentado hacer alguna manualidad en casa? Sí, me encanta. Es una forma muy divertida de expresar la creatividad. Genial. ¿Qué tipo de proyectos disfrutas? Me gusta pintar y hacer tarjetas hechas a mano para mis amigos. Las tarjetas hechas a mano le dan un toque muy personal. Usas materiales especiales. Sí, me gusta usar diferentes tipos de papel y adornos. ¡Qué creativo! ¿Tienes algún proyecto favorito que hayas hecho? Una vez hice un álbum de recortes de mis viajes y resultó genial. Suena increíble. Es una forma maravillosa de conservar recuerdos. Lección 3. Visibilidad de marca. Es una gran idea para la visibilidad de la marca. Gracias. ¿Cuál es el presupuesto para esta campaña? Deberíamos asignar lo suficiente para llegar a nuestro público objetivo de manera efectiva. Por supuesto, es importante invertir con inteligencia en marketing. ¿Crees que deberíamos centrarnos en los anuncios en las redes sociales? Sí, las redes sociales son perfectas para interactuar con nuestra audiencia. Estoy de acuerdo. Permite la interacción directa, lo cual es valioso. Además, podemos seguir fácilmente el éxito de nuestras campañas. Exactamente. El análisis puede guiarnos para ajustar nuestras estrategias. Lección 4. Experiencias de viaje. Qué bueno saberlo. ¿Qué zonas visitaste? Visité lugares emblemáticos como el Big Ben y la Torre de Londres. Esos son lugares imperdibles. ¿Disfrutaste su historia? Por supuesto, fue fascinante conocer sus historias. La historia realmente da vida a los lugares, ¿no es así? Sí, pasear por esos sitios fue como retroceder en el tiempo. Hubo otros momentos destacados de su viaje. Me encantó explorar los mercados locales, eran tan vibrantes. Los mercados son una forma maravillosa de experimentar la cultura local. Lección 5. Eficiencia de costos. Por persona, este coste fue mucho menor que equipar 12,5 millones de vehículos. Impresionante. Demuestra lo eficaz que puede ser la presupuestación. Por supuesto,
Encontrar soluciones rentables es crucial para proyectos grandes. Sí, cada dólar ahorrado puede ser redirigido a otras áreas importantes. ¿Ha considerado alguna estrategia específica para reducir costos? Sí, creo que las compras al por mayor y las negociaciones pueden ser de gran ayuda. Esos son enfoques inteligentes. Se trata de maximizar los recursos. Exactamente. Además, colaborar con proveedores puede resultar en mejores acuerdos. Es cierto, construir relaciones sólidas puede ser beneficioso a largo plazo. Lección 6. Aventuras de helado. El trayecto hasta la heladería dura aproximadamente 2 horas, más el tiempo que pasemos allí. Suena divertido. ¿Tienes algún sabor de helado favorito? Me encanta la masa de galletas con chispas de chocolate, es un clásico. Excelente elección. Normalmente prefiero el de menta con chispas de chocolate. Las chispas de chocolate con menta son refrescantes, especialmente en un día caluroso. Exactamente. ¿Crees que deberíamos irnos temprano para evitar la multitud? Sí, es buena idea. Cuanto antes vayamos, más posibilidades tendremos de disfrutarlo. Además, podemos tomarnos nuestro tiempo y saborear realmente los sabores. Por supuesto, me gusta probar nuevos sabores cada vez que voy. Lección 7. Instalación de accesorios. Este es un buen recordatorio de lo difícil que fue instalar los accesorios. Sí, recuerdo que ese proyecto me llevó mucho tiempo y esfuerzo. De verdad, ¿cuál fue la parte más difícil para ti? Creo que alinear todo perfectamente fue la parte más difícil. Estoy de acuerdo. Incluso una pequeña desalineación puede causar muchísimos problemas. Exactamente. Me preocupaba que no lo termináramos a tiempo. Pero al final lo logramos. Sí, y el resultado final lució fantástico. Valió la pena todo el duro trabajo, seguro. Lección 8. Conexiones de red. Sí, intercambiamos tarjetas y también nos conectamos en LinkedIn. Genial. Hoy en día, hacer networking es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Abre muchísimas oportunidades. ¿Ya te has puesto en contacto con alguno de tus nuevos contactos? Sí, envié algunos mensajes para darle seguimiento. Genial. Siempre es bueno seguir conversando. Sí, creo que ayuda a construir relaciones más fuertes. Exactamente. Además, nunca se sabe cuándo una conexión podría derivar en una oportunidad laboral. Claro, me emociona ver a dónde nos llevarán estas nuevas conexiones. Lección 9. Geografía de Michigan. Michigan se encuentra íntegramente dentro de los Estados Unidos y forma parte de la frontera con Canadá. Sí, es interesante cómo su geografía juega un papel tan importante. Exactamente, los grandes lagos son una parte fundamental de su identidad. De verdad que lo son. La belleza natural es impresionante.
¿Has visitado alguno de los lagos? Sí, he estado en el lago Michigan y parecía un océano. Es cierto, las playas también son preciosas. Por supuesto, me encanta cómo se ven los atardeceres sobre el agua. Es impresionante. Michigan tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a naturaleza. Lección 10. Aspectos esenciales del cuidado de los gatos. ¡Qué buena idea! También le doy a mi gato muchos postes rascadores. Sí, realmente los necesitan para mantener sus garras sanas y permanecer activos. Estoy de acuerdo. También ayuda a evitar que rayen los muebles. Exactamente. Además, es divertido verlos usar los rascadores. Se involucran tanto. Es como su propio entrenamiento. Sí, y los mantiene entretenidos, lo cual es importante. Tiene diferentes tipos de postes rascadores para su gato. Sí, tengo uno alto y uno plano, así que tiene opciones. ¡Qué inteligente! La variedad puede mantenerlos interesados en usarlos. Lección 11. Buscando ofertas. Definitivamente exploraré ambas opciones y veré dónde encuentro las mejores ofertas. Parece un plan inteligente. Comparar precios siempre es buena idea. Sí, especialmente cuando se trata de compras grandes. Exactamente. ¿Has encontrado alguna buena página web con ofertas? Sí, hay algunos que siempre parecen tener buenas ofertas. Qué útil. A mí también me gusta usar aplicaciones que me avisan de las ofertas. Son geniales, ahorran tiempo y te aseguran que nunca te pierdas una oferta. Sí, siempre busco cupones antes de comprar cualquier cosa en línea. ¡Qué buena decisión! Cada pequeño ahorro suma al final. Lección 12. ¿Cómo empacar para un viaje? Bocadillos. Sí, llevemos sándwiches y fruta. Genial idea. Son fáciles de empacar y perfectos para un viaje por carretera. Exactamente. Además, nos mantendrán con energía durante todo el camino. Y no olvides el protector solar. Lo vamos a necesitar, seguro. Cierto, el sol puede ser intenso, especialmente durante el día. Sí, lo aprendí de la manera difícil en un viaje anterior. Ay, las quemaduras solares pueden arruinar un buen momento. Claro que sí. Quiero que este viaje sea placentero de principio a fin. Igualmente, asegurémonos de estar bien preparados. Lección 13. Seguimiento del soporte. Eso explica por qué tienen tantos seguidores y apoyo. Sí, la consistencia y la calidad realmente importan a la hora de construir una comunidad. Exactamente. La gente valora la autenticidad y el compromiso. Estoy de acuerdo. Se trata de conectar con el público. ¿Has visto su última campaña? Sí, es impresionante cómo involucran a sus seguidores en el proceso. Es una gran estrategia. Fomenta la lealtad y la confianza.
Por supuesto, a la gente le encanta sentirse parte de algo más grande. Sí, y les anima a difundir el mensaje. Lección 14. Conveniencia del transporte. Suena perfecto. Es fácil llegar en transporte público. Sí, es muy accesible. Hay varias rutas de autobús que llegan hasta allí. Genial. Facilita muchísimo la planificación. Por supuesto, me encanta cuando es fácil llegar a los lugares. Yo también. Ahorra tiempo y hace que la experiencia sea más agradable. Sí, y además es respetuoso con el medio ambiente. Exacto. Has consultado el horario de los autobuses. Sí, salen con frecuencia, lo cual es una gran ventaja. ¡Qué tranquilidad! Significa que no tendremos que esperar mucho. Lección 15. Conservación del agua. Sin embargo, con el paso de los años, la cantidad de agua ha disminuido mucho. Sí, me encanta trabajar en Buzz Fuzz porque disfruto viendo la belleza de la naturaleza. Es un lugar único. Las cascadas son impresionantes. Por supuesto, pero es preocupante ver cómo baja el nivel del agua. Sí, la conservación es muy importante para preservar esa belleza. Estoy de acuerdo. Todo pequeño esfuerzo cuenta para proteger nuestros recursos naturales. Por supuesto, ¿has participado en alguna iniciativa de conservación? Sí, he participado en eventos de limpieza en la zona. Genial, es genial contribuir a la comunidad. Lección 16. Mayor éxito. ¡Qué buena noticia! ¿Qué crees que contribuyó al aumento? Creo que influyó una combinación de factores, incluidas mejores estrategias de marketing. Por supuesto, el marketing eficaz puede aumentar enormemente la visibilidad. Sí, y creo que la retroalimentación de los clientes también ha sido clave para realizar los ajustes necesarios. Excelente punto. Escuchar a los clientes puede resultar en mejores productos o servicios. Exactamente. Además, interactuar con la comunidad ayuda a generar confianza. Sin duda, construir relaciones con los clientes puede generar lealtad. Y las recomendaciones de boca en boca pueden ser increíblemente poderosas. Por supuesto, es increíble cómo un cliente satisfecho puede generar muchos más. Lección 17. Lecciones de viajes futuros. Si pudieras cambiar algo de tus futuros viajes, ¿qué sería? Creo que me enseñó la importancia de planificar con anticipación. ¡Qué lección tan valiosa! ¿Qué significa planificar? Bueno, tener un itinerario aproximado ayuda a maximizar la experiencia. Estoy de acuerdo. Es fácil perderse atracciones clave sin un plan. Exactamente. Pero también aprendí a dejar tiempo para la espontaneidad. ¡Qué equilibrio tan bueno! La flexibilidad puede dar lugar a aventuras inesperadas. Sí,
Algunas de mis mejores experiencias surgieron de momentos inesperados. Parece que has tenido bastantes viajes memorables. Lección 18. Cuidado y apoyo. Como los cuidé muy bien, se fue y me dijo que siguiera con el buen trabajo. Qué bueno oír eso. Parece que causaste una buena impresión. Sí, creo que demostrar dedicación realmente vale la pena. Por supuesto, la gente nota tu esfuerzo. Es gratificante ver que otros reconocen tu arduo trabajo. Seguro, ¿has recibido algún otro cumplido últimamente? Sí, me elogiaron por mi atención al detalle en un proyecto. Fantástico. La atención al detalle es una habilidad fundamental. Estoy de acuerdo, realmente ayuda a lograr resultados de calidad. Lección 19. Aventuras de lectura. Es como transportarse a diferentes países con solo leer. ¿No es increíble? Los libros te pueden llevar a cualquier parte sin salir de casa. Por supuesto, me encanta cómo una buena historia puede sumergirte en otra cultura. Sí, amplía tu perspectiva y comprensión del mundo. ¿Tienes algún libro favorito que haga esto por ti? Sí, recientemente leí uno ambientado en Japón que estaba bellamente escrito. Suena intrigante. Me encantaría saber más. Las descripciones del paisaje y las tradiciones fueron tan vívidas. Me lo imagino. Un libro bien escrito puede parecer un viaje. Lección 20. Presupuesto para opciones. Tantas opciones. ¿Cuál es tu presupuesto para este viaje? Puedo gastar hasta $150 por noche en alojamiento. Es razonable. ¿Has encontrado alguna buena opción dentro de ese rango? Sí, he visto algunos lugares agradables que se adaptan a mi presupuesto. Genial. Siempre es bueno tener opciones. Exactamente. Me gusta tener opciones para comparar servicios y precios. ¿Has considerado alguna característica específica que quieras? Prefiero lugares que ofrezcan desayuno y wifi gratis. Son ventajas realmente buenas. Pueden ahorrarte tiempo y dinero. Lección 21. Considerando perspectivas. Es importante considerar todas las diferentes perspectivas. Por supuesto, nos ayuda a comprender diferentes puntos de vista. Sí, a veces nos sorprende lo que aprendemos. Exactamente. Escuchar a los demás realmente te abre la mente. ¿Alguna vez has cambiado de opinión después de escuchar el punto de vista de otra persona? Sí, hubo momentos en que me di cuenta de que no había considerado todos los ángulos. Esa es la belleza de la mentalidad abierta. Conduce al crecimiento. Sin duda, es fundamental en las discusiones y debates. Creo que también ayuda en las relaciones personales. Lección 22. Oportunidades profesionales en medicina. También existen otros trabajos en el campo de la medicina.
Sí, como ser técnico de rayos X o técnico de laboratorio, por ejemplo. Esos roles son esenciales. Desempeñan un papel vital en la atención al paciente. Por supuesto, cada puesto contribuye al sistema de salud en general. ¿Alguna vez has considerado alguno de esos caminos? Sí, creo que trabajar en un laboratorio sería fascinante. Claro que sí. La ciencia detrás del diagnóstico es fascinante. Sí, y es gratificante saber que estás ayudando a las personas a mejorar. Exactamente. Hay muchísimas maneras de marcar la diferencia en la atención médica. Lección 23. Probar nuevas actividades. Quizás puedas intentarlo hoy. Deberías. Es una gran manera de desafiarte. Por supuesto, probar cosas nuevas puede ser muy gratificante. Sí, te ayuda a crecer y a descubrir nuevos intereses. ¿Has pensado en algo específico que te gustaría probar? He estado pensando en tomar una clase de cocina. Suena divertido. Suena genial. Cocinar es una habilidad muy valiosa. Sí, además, sería divertido conocer gente nueva. Claro, las clases pueden ser una excelente manera de conectar con los demás. Lección 24. Presupuesto para alojamiento. Tiene un precio razonable de $300. ¿Te parece bien? Sí, se ajusta a mi presupuesto. ¿Qué incluye? Incluye desayuno y wifi, que son grandes ventajas. Perfecto. Esas comodidades pueden marcar la diferencia. Exactamente. Además, está muy bien ubicado cerca de las principales atracciones. Parece que todos ganan. Me emociona quedarme allí. Yo también. Me encantaría tenerlo todo a mano. Sí, me encanta poder explorar sin complicaciones. Reservémoslo lo antes posible. Lección 25. Conciencia ambiental. Esto es importante porque los científicos creen que demasiado dióxido de carbono en el aire podría estar causando los problemas climáticos del mundo. Sí, es una preocupación urgente que todos debemos abordar. Exactamente. Reducir las emisiones es crucial para la salud de nuestro planeta. ¿Has leído algún estudio reciente sobre este tema? Sí, es alarmante lo rápido que están sucediendo los cambios. Sí, comprender la ciencia puede ayudarnos a tomar decisiones informadas. Por supuesto, cada pequeño esfuerzo puede contribuir a un mayor impacto. Estoy de acuerdo. Deberíamos animar a otros a sumarse al esfuerzo. Sí, concientizar es clave para marcar la diferencia. Lección 26. Humor cultural. Mucha gente de otros países viene aquí y no entiende nuestra comedia. Es cierto, el humor puede ser muy específico de cada cultura. Exactamente. Lo que a uno le parece gracioso puede no resultarle simpático a otro. Sí,
He notado que algunos chistes se basan mucho en referencias culturales. Claro, puede ser difícil para los principiantes disfrutar plenamente del humor. Creo que es importante que los comediantes sean conscientes de su audiencia. Por supuesto, pueden adaptar su material para que sea más inclusivo. ¡Qué buen punto! El humor tiene el poder de unir a la gente. Exactamente, es un lenguaje universal que puede romper barreras. Lección 27. Enseñanza empática. Ella recuperó parte de su vista y desde entonces supo lo que era ser ciego. Esa debe haber sido una experiencia profunda para ella. Por supuesto, probablemente cambió su perspectiva sobre la enseñanza. Me lo imagino. Haberlo vivido la hace más empática. Sí, se convirtió en una profesora comprensiva con los desafíos de sus alumnos. ¡Qué inspirador! Los profesores con experiencias personales pueden tener un profundo impacto en los estudiantes. Exactamente, les ayuda a crear un ambiente de aprendizaje propicio. Admiro a los educadores que se esfuerzan al máximo por sus estudiantes. Yo también, realmente marcan la diferencia, transformando vidas. Lección 28. Compras en tiendas al aire libre. Normalmente voy a una tienda de artículos para actividades al aire libre cercana, tienen una amplia selección. Genial. ¿Qué tipo de artículos ofrecen? Tienen de todo, desde equipos para acampar hasta equipos para senderismo. Perfecto. Busco unas botas de montaña nuevas. Siempre llevan marcas de renombre, por lo que encontrarás algo bueno. ¡Qué tranquilidad! Quiero algo resistente para senderos difíciles. Por supuesto, es fundamental contar con equipo de calidad cuando estás en la naturaleza. Estoy de acuerdo. Un buen par de botas puede marcar una gran diferencia. Planifiquemos juntos un viaje a la tienda. Lección 29. Reflexionando sobre los cambios. Con Pirán y mi matrimonio llegado a su fin, me enfrenté a mi dolor más profundo. Eso suena muy difícil. ¿Cómo lo has estado llevando? No ha sido fácil, pero poco a poco voy encontrando formas de sanar. Me lo imagino. Es importante darse tiempo para procesarlo todo. Sí, escribir me ha ayudado a reflexionar sobre mis sentimientos. ¡Qué gran desahogo! ¿Te ha resultado terapéutico? Por supuesto, me permite expresar emociones que de otro modo reprimiría. Creo que es una forma sana de abordarlo. Cuentas con el apoyo de tus amigos o familiares. Sí, estoy agradecido por su apoyo durante estos momentos difíciles. Lección 30. Establecer metas. Me fijo pequeñas metas y me premio con golosinas que no son comida cuando las logro. Es un enfoque fantástico. Mantiene la motivación alta sin comprometer la salud. Exactamente. Creo que celebrar los pequeños logros marca una gran diferencia. Por supuesto, es importante reconocer el progreso, por pequeño que sea. Sir, ¿qué tipo de recompensas sueles elegir?
Me gusta comprarme un libro nuevo o disfrutar de un día de spa. Qué bien suenan. Consentirse es fundamental para el autocuidado. Claro, me ayuda a mantenerme enfocado y motivado para alcanzar mi próxima meta. Yo también podría adoptar esa estrategia, suena efectiva. Lección 31. Energía renovable. Es limpio, abundante y sostenible. Estoy totalmente de acuerdo. La energía solar tiene muchísimos beneficios para el medio ambiente. Sí, reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, lo cual es crucial para el planeta. Exactamente. Además, puede reducir las facturas de electricidad de los propietarios. ¡Qué gran incentivo! ¿Has considerado usar paneles solares en casa? Ya lo hice. Estoy viendo los costos y las opciones de instalación. A la larga, vale la pena. Muchos programas ofrecen incentivos por la instalación. Me alegra saberlo. Definitivamente investigaré más. Es una inversión tanto en el medio ambiente como en sus ahorros futuros. Lección 32. Preferencias musicales. Es fascinante cómo la gente tiene gustos musicales tan diferentes. A algunos les gusta el rock, mientras que otros prefieren la música clásica. Por supuesto, la música es una elección muy personal y puede evocar emociones diferentes en cada persona. ¿Verdad? Me encanta cómo una sola canción puede significar algo completamente diferente para cada persona. Exactamente. ¿Cuál es tu género favorito? Disfruto mucho del jazz, tiene un ritmo y una sensación únicos. El jazz es maravilloso. Me encanta cómo la improvisación juega un papel tan importante en él. Sí, es como si cada músico le diera su toque personal a la interpretación. ¿Tocas algún instrumento? Toco un poco la guitarra. ¿Y tú? Lección 33. Espíritu competitivo. Jugar al tenis de competición era intenso. 5 años después de retirarse, una intervención hospitalaria de urgencia le salvó la vida. Eso suena serio. ¿Qué pasó exactamente? Se desplomó durante un partido y resultó que tenía un grave problema de salud. Vaya, debe haber sido una experiencia impactante para todos los involucrados. De verdad que sí, le hizo replantearse sus prioridades tras recuperarse. Me lo imagino. La salud es importantísima, sobre todo para los deportistas. Exactamente, se dio cuenta de que ir más allá de los límites no siempre vale la pena. Esa es una lección valiosa. Volvió al tenis después de eso. Lo hizo, pero con una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre la competencia y la salud. Lección 34. Percepción pública. Si lo hubiera hecho públicamente una mujer, la habrían etiquetado como Navratilova. Qué interesante. Pone de relieve la doble moral en el deporte y la sociedad. Por supuesto, es frustrante cómo a menudo se juzga con más dureza a las mujeres. Sí, es crucial reconocer los logros de todos los atletas, independientemente de su género. Exactamente.
El enfoque debe estar en el talento y la dedicación, no en el género. Estoy de acuerdo. Esta discusión surgió a raíz de algún evento específico. Sí, se trataba de un incidente reciente que involucró a una atleta femenina. Tiene sentido. Es fundamental abordar estos temas abiertamente. Sin duda, conversaciones como esta pueden cambiar la percepción pública. Lección 35. Fundamentos de redes. Recomiendo encarecidamente establecer contactos y mantenerse actualizado con las tendencias de la industria. Excelente consejo. Hacer networking puede abrirte puertas a nuevas oportunidades. Exactamente. Conocer gente nueva puede generar colaboraciones y alianzas. Sí, he descubierto que asistir a eventos del sector es una excelente manera de conectar. Por supuesto, además aprendes de las experiencias de los demás. Claro, es importante compartir conocimientos y perspectivas. ¿A qué eventos sueles asistir? Intento asistir a talleres y congresos relacionados con mi campo. ¡Qué inteligente! También estoy buscando eventos próximos a los que unirme. Vigilémonos juntos. Con un amigo siempre es mejor.